Buenas tardes, queridos compañeros. Hoy vamos a platicar de un tema que es bastante interesante, que nos puede ayudar en ciertos momentos del litigio, pero más bien de la postulación. Antes de iniciar con este tema, debemos comprender cuál es su objeto. Debemos comprender que el nuevo sistema nos habla de una pirámide. Imaginen ustedes aquí una pirámide y aquí una base. En la base vamos a tener todos los problemas que haya día a día y de los cuales nosotros tenemos que dar asesoría. Estos problemas deben de quedarse, muchos van a quedarse con el problema y continuar su vida, y otros tantos pasarán al siguiente nivel de esta pirámide. En este nivel es cuando ya no van a vernos a nosotros, y tenemos la obligación de brindar una correcta asesoría. Y en ese sentido, lo que es recomendable es de que se inicie con un procedimiento alternativo de solución de conflictos, que es justamente del tema que hablaremos el día de hoy. ¿Por qué es que debe verse de esta manera? Porque el objeto del sistema es que los que lleguen al siguiente nivel, que es como tal un juicio, sean menos asuntos que aquellos que se encuentran en la base. Y aquellos que lleguen incluso a las últimas instancias sean mucho menos. De tal manera que para ello primero debemos de considerar qué son los medios alternativos de solución de conflictos y cómo surgen, de dónde provienen, a dónde pertenecen, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, debemos reflexionar una situación bastante interesante. Estos medios alternativos de solución de conflictos son siempre referidos o confundidos con la justicia restaurativa. Y digo que son confundidos, no porque no tengan nada que ver, sino por la manera en cómo se van estudiando. En primer momento debemos entender qué es la justicia restaurativa para ir avanzando en el tema. Nos dice que la justicia restaurativa es la manera evolucionada de abordar un problema o un conflicto. Curiosamente, cuando se dice que es la manera evolucionada, uno que se pierde en estas ideas y dice, bueno, ¿qué es algo evolucionado? ¿Es algo que es mejor? ¿Es algo que acaso nos va a ayudar? Y entonces caemos en que cada persona tiene su propio concepto
o su propia definición de evolucionado. Porque para aquellos tal vez que ven evolución como progreso, hay otros que ven evolución como la mejora, es decir, que se añada algo más, otros que ven evolución como crecimiento, otros ven evolución como desarrollo. De esta manera debemos comprender que cuando hablamos de justicia restaurativa, cada persona tiene su propio concepto de justicia restaurativa. ¿Qué significa? Significa que ustedes, cuando reciben a su cliente, deberán entender primero qué es lo que entiende por justicia. Justiniano nos decía que justicia es dar a cada quien lo que merece. La constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que merece. Y muchos decimos, bueno, esto debe ser de carácter equilibrado, como vemos acá una pequeña balancita. Pero la realidad es que la justicia no siempre es equilibrada, sino es justamente lo que acabo de decir, ajustar. Es justo. ¿Qué significa esto? Que cada persona va a tener lo que merece. Habrá personas que merecen tener más, habrá personas que merecen tener menos. Es interesante si analizamos desde un punto de vista filosófico este tema, debido a que de ser así, lo que puede ser justo para unas personas, para otras no lo es. De manera que cuando el cliente se acerca con ustedes abordan qué es lo que entiende por justicia y llega a esta situación de justicia restaurativa, deberán entender si el cliente quiere y entiende lo que merece, si el cliente quiere que se le restauren sus derechos o si el cliente lo que quiere es una venganza. Y habrá personas que entiendan la venganza como la justicia. ¿Por qué? Porque aquella persona que está frente a mí debe sufrir lo mismo que yo sufrí. Esto nos lleva a una situación bastante interesante. ¿Por qué? A final de cuentas, significa que el trabajo del abogado, de primer momento, es abordar qué es lo que nos está diciendo nuestro cliente y qué es lo que pretende nuestro cliente y qué es lo que siente nuestro cliente. Porque de esta manera tendremos que ver que siempre los asuntos que están en este primer nivel y que llegan a nosotros a un segundo nivel, debemos de procurar que queden en que sean mediados, que sean atendidos a través de un mecanismo de justicia restaurativa. De ahí lleva a una parte de cierta sensibilidad con el cliente, porque una cosa es lo que él entiende por justicia, lo que desea, y otra cosa lo que nosotros entendemos por justicia. Imaginen lo siguiente: habrá abogados que, para tratar de consolar al cliente que tuvo un problema de algún secuestro o alguna desaparición, y acude con ustedes, le digan, ¿sabes qué? Si tu esposa, tu pareja, tu hija desapareció, no sabemos en dónde está ni nada, pero tú no te preocupes, haz de cuenta que ella falleció. Y tal vez para nosotros, con eso estamos dándole un concierto de confort, porque le estamos dando la solución a que deje de estar pensando en el del ser querido que perdió, y con esto obviamente cuando se llega al juicio va a tener mucha mayor disponibilidad para llegar a un punto de justicia restaurativa. Pero esto tal vez a él no le restaura sus derechos, no le restaura sus emociones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo único que estamos haciendo es dándole un paliativo, porque no estamos atendiendo el verdadero dolor que tiene todos los días, porque no sabe o tiene incertidumbre de en dónde está su ser querido. Podemos ser incluso más amables y decirle, ¿sabes qué? Haz de cuenta que se fue de viaje,
pero caemos nuevamente en el mismo error, pues la persona en sí no es el que se haga la idea de que ya no está a su lado su familiar, sino que entienda que al final de cuentas ya tal vez no va a regresar, pero después de todo este proceso va a conseguir cierta tranquilidad en su vida. Y tal vez esa tranquilidad la adquiere ni siquiera castigando a quien le hizo daño, sino encontrando a su ser querido en el estado en el que se encuentre. Ahora bien, esto que acabo de mencionar es lo que constituye la justicia restaurativa. Es decir, la justicia restaurativa es una idea generalizada que lleva al confort y a la resolución de conflictos en lo particular de cada individuo, atendiendo a su propia ideología. Es una idea muy amplia, es un tópico que debe de asimilarse y que se debe estudiar con mucha paciencia, porque al final la justicia restaurativa se transforma en un tema de intimidad, en el sentido de que cada persona en sus adentros va a encontrar lo que entiende por justicia. Y si nosotros somos guiados por ciertos sentimientos negativos, si somos guiados por ciertas emociones negativas, entenderemos por justicia un resultado negativo. Ahora bien, si esto es la justicia restaurativa, ¿qué son los medios alternativos de solución de conflictos? Los medios alternativos de solución de conflictos son todos estos mecanismos que el Estado concretiza o positiviza a través de una norma general a efecto de que se olvide, no que se olvide, que se logre resolver una controversia. De manera que estos tienen por objeto que se disminuyan los conflictos que existen en la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos que se abordan en nuestra ley nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos? El primero de ellos es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Todos estos se van a llevar a cabo bajo ciertos principios. El primero de ellos es que sea voluntario. Nadie puede ser obligado como tal a acudir a un mecanismo alterno de solución de conflictos. ¿Por qué se menciona esto? Porque al final de cuentas es ahí donde viene la parte interesante que les comentaba al principio. Al final de cuentas, la justicia restaurativa como idea y que se desarrolla a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es algo íntimo, es algo que cada uno vamos a entender, lo que significa que para que nosotros accedamos a un medio alterno de solución de conflictos, aún más, significa que debemos de tener un compromiso con nuestra propia voluntad y que realmente deseemos resolver el conflicto. Y ahí es donde se tiene que atender la idea que se tiene de justicia restaurativa, porque bien puede existir la voluntad de resolver el conflicto por ambas partes, dos, tres, cuatro partes, las que sean, pero una de ellas entiende justicia como el reproche. El restaurativo lo entiende como reproche, y entonces va a estar reprochando el daño causado. Y la otra lo que busca es simplemente librarse de un problema. ¿Por qué? Porque tal vez si no se llega a un buen final, el victimario puede llegar a caer en prisión. Originalmente se decía o se generalizó que las víctimas, más que el proceso y más allá de cualquier otra situación de tiempo y demás, iban a preferir un mecanismo alternativo de solución de conflictos debido a que iban a buscar la reparación del daño.
Como verán, esto es una reducción al absurdo, porque no únicamente se busca la reparación del daño, muchas veces una disculpa basta, muchas veces el entendimiento es lo que basta. Entonces, de ahí deriva esta situación de que sea de forma voluntaria. Ahora bien, otro principio es la información. Toda persona que acude a estos mecanismos alternativos de solución de conflictos debe estar perfectamente consciente de qué es lo que va a hacer, hasta dónde va a llegar, cuáles son los alcances tanto de realizar un mecanismo alternativo de solución de conflictos o bien no realizarlo, y qué es lo que puede conseguir en beneficio y en perjuicio, de manera que con ello pueda encontrar confort en lo que está haciendo. Muchas veces nosotros lo que hacemos de forma general es que acudimos a un procedimiento médico y habrá algunos que digan, bueno, tengo un problema en la mano, ¿tiene solución o no? La realidad es que eso hace que dejemos de ser responsables. Nosotros debemos acudir al médico y de preguntar cómo se constituye el problema, cuáles son sus consecuencias positivas y negativas. Lo mismo ocurre cuando venimos a estos mecanismos. De manera que es posible examinar con toda conciencia qué es lo que va a ocurrir. Pues bien, antes de seguir al siguiente principio, vayamos un pequeño espacio para que nos acomodemos, tomemos un poco de agua además, y nos vemos en unos minutos.
nuestra ley nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es aplicable a todo el país y que es la que regula esta actividad. Pues bien, hablamos ahora del principio de confidencialidad. Este principio se refiere a que todo aquello que se habla dentro de las sesiones no va a ser, no se va a exponer a ninguna otra parte. De manera que las partes tengan toda la confianza de expresarse libremente y que no se sientan agobiados y de esa manera puedan estar tranquilos de que no tendrá ninguna consecuencia. Pero existe una excepción a este principio, a esta regla, que durante la pequeña reunión que se tenga, salga algún problema, alguna situación, o algún hecho o alguna información que derive en un peligro inminente para la integridad física o la vida de una persona. En ese momento, el mediador o conciliador tiene o facilitador, bien facilitador más genérica. Medida de conciliador es cuando se está en cierto mecanismo. El facilitador tiene la obligación de informar al Ministerio Público a efecto de evitar este daño inminente. El siguiente principio es el de flexibilidad. La flexibilidad se refiere a que no va a existir un procedimiento como tal tasado, que se deban cumplir ciertas fases. Sí existen ciertos pasos o ciertos requisitos que se deben llevar a cabo, pero tienen por objeto mejorar la comunicación. No es con la finalidad de que se burocratice el sistema y se evite que las personas puedan llegar a un arreglo. Esto es importante. Deben ustedes tener en consideración que cuando llega un par de personas con un problema y ustedes están en el papel de facilitador o de asesores, que por cierto tienen la obligación de hablar previamente con sus clientes y explicarles toda la información y demás, y además de ello deben de sensibilizarlos, se tiene una responsabilidad muy grande, porque al final de cuentas cada uno de nosotros, con cada una de nuestras palabras, podemos hacer que un conflicto disminuya o bien que un conflicto se agrave, debido a que se comienza a ver que la persona tiene cierta disponibilidad en el sentido de que va a querer llegar a una solución. Pero esto no implica que no existan emociones o sentimientos que se vean involucrados y que traigan problemas de fondo que ocurrieron durante la evolución del conflicto y que se abran nuevas heridas emocionales, psicológicas y se evite el común acuerdo. Por eso es importante esta flexibilidad. El siguiente principio tiene que ver con la imparcialidad. Todo facilitador tiene la obligación de no tener ninguna distinción por ninguna de las partes, de manera que no se va a tomar en cuenta las creencias religiosas, el sexo, la identidad sexual, el color de la piel, creencias de carácter social. Nada de esto debe considerarse, ni condición económica, para que con ello se tenga una buena, un buen trato en la sesión. El problema está en que no incluye únicamente la imparcialidad estas ideas, sino también incluye aquellos prejuicios que pueda tener el facilitador. De manera que se ve obligado a siempre lidiar con sus propios problemas para que con posterioridad pueda atender los conflictos que se le presentan día a día. De una manera muy particular, yo considero
que los facilitadores deberían estar en una constante vigilancia psicológica y emocional con la finalidad de que lleven una vida más saludable y puedan llevar mucho mejor su trabajo. Por otra parte tenemos la equidad. La equidad se dice que es el equilibrio que debe existir entre ambas partes. Y la honestidad es el último de nuestros principios. Se refiere a que las partes, de manera consciente y debido a que ya tienen todo el conocimiento de los alcances y límites desde la justicia restaurativa, de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, van a decir la verdad, de manera que sea posible restaurar el conflicto, restaurar el problema, y con esto se logre una mejor convivencia entre ellos. Ahora, ¿cuándo puede uno solicitar un mecanismo alterno de solución de conflictos? Este puede solicitarse desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, o bien antes de que se formulen las conclusiones. ¿Por qué se habla de formulación de conclusiones? En el sistema penal, ya no podemos decir tradicional, sino digamos simplemente anterior a la reforma 2008, se estaba, todo el mundo estaba de acuerdo en que en los procedimientos existía una fase de conclusiones en la que ambas partes emitían, tanto el Ministerio Público como imputado, emitían las razones por las cuales debía condenarse o no a la persona, y esto tenía mucho que ver con el encuadre del tipo, con los argumentos que se vertían, con excluyentes que existían, etc. En este caso, tenemos que nuestro sistema actual siempre va a ser antes la apertura a juicio. Pues bien, ¿cuáles son los derechos de los intervinientes? Debemos tener en claro que debido a que es una actividad que se realiza por distintas partes, tienen tanto derechos como obligaciones. Hablemos de los derechos. El primero de sus derechos es recibir información, el cual ya ha quedado bastante claro. También pueden solicitar la sustitución del facilitador de manera que puedan, claro, esta sustitución debe ser justificada, no únicamente por un capricho de las partes, porque de otra forma se presta a una cierta manipulación del sistema. Ninguna de las partes debe ser presionada de manera que sea libre y se pueda expresar de forma libre. Esto como consecuencia va a llevar a que puede decir lo que sea y se van a atender sus necesidades y sus pretensiones, teniendo como límite únicamente el derecho de terceros, el derecho de la otra persona que está en este mecanismo alternativo. ¿Cuáles son sus obligaciones? El primero de las obligaciones es conducirse con respeto, es decir, no puede usarse un lenguaje soez, no puede hablarse con groserías, ni puede insultarse a la persona de manera personal, es decir, con cierto prejuicio que ambos conozcan únicamente, o bien a través de una grosería de forma llana, una palabra antisonante de forma llana. Cumplir con los acuerdos significa que ya debemos estar muy conscientes de que los acuerdos que se tomen debido a que se va de forma voluntaria y de manera informada deben cumplirse, es decir, aquello que digamos se va a cumplir. Por tanto, el asistir también se transforma en una obligación. ¿Por qué? Porque de esta manera se está respetando el derecho de la otra persona. De lo contrario, se estaría en una posición en donde nosotros estamos esperando que se nos respete, pero no respetamos a las demás personas. Pues bien, lo que haremos en este momento será ir a otro pequeño corte de 2 minutos. Emulando a un amigo, diríamos 2 minutos únicamente, solo 2 minutos, y regresamos enseguida. Si no pueden adelantar.
Diz que sou. Pues bien, ya estamos de regreso en esta pequeña charla que estamos teniendo respecto a los mecanismos alternos de solución de conflictos, y es momento de que hablemos un poco sobre el procedimiento. El procedimiento de un mecanismo de solución de conflictos inicia cuando una de las partes lo solicita. Hace su solicitud por escrito. Inmediatamente el órgano que está conociendo del asunto, ya sea el juez de control, o bien el Ministerio Público, lo deriva al órgano competente. En cuanto al órgano competente, tenemos una situación acá de jurisdicción concurrente, en el cual puede ser un organismo de fiscalía, o bien puede ser un organismo del Poder Judicial dedicado a la mediación. En el caso de Puebla, que es en el estado en el que nos encontramos, existen ambos, un establecimiento, la Fiscalía, dedicado a mecanismos alternos de solución de conflictos, y también existe un centro estatal de mediación en el cual se dedican exclusivamente a la mediación. No hay conciliación ni hay ninguna otra forma de resolver conflictos ahí. Ya que se tiene resuelto a qué órgano se va a dirigir por esta jurisdicción concurrente, se dirige y es admitido, y en el caso de que sea en este órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de conflictos de fiscalía, es admitido, se le fija un número de expediente. Esto es así debido a que hay muchas ocasiones en donde uno de los intervinientes, el invitado, por lo general, no conoce o no sabe o no está enterado de que hay una querella o una denuncia en su contra, y a efecto de que no tenga mayor problema en nada en esta parte de secrecía que tiene la carpeta de investigación antes de que declare o antes de que sea presentado a Fiscalía, se coloca un número interno para que se pueda llevar a cabo el procedimiento del mecanismo sin que haya mayor complicación. Se hace la invitación una vez que se registra. Esta invitación se dice que son 5 días después de que ya es registrado. Sin embargo, y la realidad es de que debido a la carga de trabajo, muchas veces no permite que se haga en el término que indica la norma. Es importante destacar que nadie está obligado a lo imposible, y por tanto ninguno de los servidores públicos merece ningún reproche en este sentido. De lo contrario, estaríamos pidiéndoles algo imposible. Además de que por lo general son gente muy comprometida y que pone mucho de su parte respecto a la manera en cómo llevar los asuntos. Es importante conocer el contenido de la invitación. Este contenido se encuentra en el artículo 15 de la ley de la materia, y contiene el nombre y domicilio del requerido, el motivo de la invitación, el lugar y fecha de expedición, la indicación del día, hora y lugar de celebración de la sesión del mecanismo alterno, una breve explicación de la naturaleza del mecanismo, y nombre y firma de quien elabora esta invitación, o del facilitador. Ahora, existe la posibilidad que el facilitador, atendiendo al asunto, pueda llevar a cabo sesiones preliminares. ¿Qué significa esto?
Quiere decir que habrá sesiones en las que esté el facilitador y una de las partes, con el objeto de llevar a cabo este trabajo de conciencia y de información, en donde trata de hacer comprender a cada una de las partes por separado las pretensiones de la otra y que tenga en cuenta sus propios errores o bien sus propios aciertos y permita una comunicación más fluida cuando estén ambas partes reunidas. Esto no significa que sea ilegal ni nada de eso. Una vez que se logra esta situación, se le pregunta a las partes si aceptan o no el mecanismo, o con el objeto, con el principio de voluntariedad, explicándoles nuevamente los alcances del mecanismo y cómo puede beneficiar en su vida diaria. Posteriormente a eso ya se realizan las sesiones como tal. En ese momento informa a las partes, a ambas, cómo se lleva a cabo el mecanismo, en qué consiste, cuáles son los puntos que se van a tocar, va a dar cierto orden, les va a explicar respecto a que deben de cuidar las formas que tengan entre ellos, les va a hablar también de los turnos, cómo van a ir hablando, cómo se van a ir expresando, etc. Ahora bien, como bien mencioné al principio, existen 3 mecanismos alternos de solución de conflictos en nuestra ley nacional. El primero de ellos es la mediación, y este se refiere a que el facilitador no propone absolutamente nada y va a tratar de que las partes lleguen a un acuerdo con sus propias ideas, con sus propias palabras, y propiamente lo que hace es mejorar mucho la comunicación entre ellos y tratar de que exista un entendimiento. Es posiblemente el mecanismo más sano que exista, pero el más difícil de llevar por parte de los facilitadores. En caso de que no logre una mediación, el facilitador puede llegar a decidir que van a pasar a una conciliación, en donde el facilitador comienza a hacer propuestas de solución de conflicto, a efecto de que las partes sientan este equilibrio y no se vean coaccionadas a que una está coaccionando a la otra y se logre un mejor entendimiento del problema. Y por último, tenemos lo que son las juntas restaurativas. Esta es cuando existe una pluralidad de personas que necesitan mediar. El objeto de estas juntas restaurativas es primeramente el reconocimiento de la responsabilidad por parte del victimario, así como posiblemente una disculpa, el compromiso de no volver a cometer el ilícito o no meterse con la persona y un plan de restitución para la reparación del daño. Generalmente estos mecanismos alternos de solución de conflictos son bastante útiles si se saben llevar, tienen una eficacia bastante interesante y buena, además de que se evita que posteriormente al procedimiento las partes sigan en pugna o sigan en conflicto, porque como dijimos a un principio, siempre en los conflictos existe una postura enfrentada, de manera que cada quien entiende lo que de forma dice la justicia, y cuando viene un tercero que es una autoridad y nos da a cada quien lo que merecemos desde su propia óptica, a veces nosotros nos sentimos ofendidos y en vez de solucionar el problema continuamos en el mismo, de manera que se obtienen a veces litigios de años y años y años, y que incluso a veces afectan de generación en generación, cuando el padre empezó un problema con el vecino y después son los hijos los que están peleando por alguna situación de este carácter civil o penal que derivó de un problema original. Pues bien, el día de hoy con esto concluimos esta pequeña charla. En caso de que tengan alguna duda más, pueden dejar su comentario o bien aclararlo de forma personal con su servidor. Los espero en la siguiente charla que tengamos. Hasta luego.